Dios te bendiga esta hermosa mañana, bendecimos el nombre de Jesús. Dios bendiga tu vida, tu familia, Dios te cuide en tu salida, tu entrada. Que Dios te dé conforme el deseo de tu corazón, ese es el deseo de tu servidor, Pastor Miguel Ángel Escobar. Vamos a leer un poco de la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a hablar acerca de la ley del Espíritu. Vamos a hablar acerca de la ley del Espíritu. Pablo en el capítulo 7 ha hablado acerca de las tres leyes. Él habla de la ley mosaica, él habla de la ley del pecado, él habla de la ley de la muerte. Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todos tenemos una carne, un cuerpo de pecado, todos tenemos carnalidad, todos pecamos, todos fallamos. Dios a través de su Espíritu está haciendo un trabajo en nosotros, ¿verdad? Ya nosotros somos salvos, pero hay pecado en este cuerpo y este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué predico esto? Porque yo personalmente viví muchas confusiones. Yo decía, pero ¿cómo es que soy salvo si yo todavía peco? ¿Pero cómo es que soy salvo si yo todavía tengo tendencias a cosas pecaminosas? Porque yo no había descubierto que nosotros no somos un cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales y se nos ha dado un cuerpo. Ese cuerpo está contaminado de pecado. Es como que si usted está sin ropa y después se pone una ropa que está sucia. Ese es el problema de todo ser humano. Tenemos un cuerpo pecaminoso. Usted tiene que aprender a conocerse y saber cuándo es usted, cuándo es su yo el que va al pecado y cuándo es el cuerpo que te lleva a la ley del pecado, te lleva a pecar. Pablo dice, porque lo que no quiero, eso hago. Si tú logras manejar ese conocimiento, ese nivel espiritual, ese nivel de conciencia, tú vas a ser libre de pecado, tú vas a ser libre de culpas, ¿verdad? Porque no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Y este va a ser hasta la muerte, amén. Ahora, Pablo habla de tres leyes en el capítulo 7 de Romanos. Repito que es la ley de la letra, que ya en Romanos 7:6 dice, ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen de ¿quién? Del Espíritu. Es el Espíritu el que nos corrige, es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que nos enseña, es el Espíritu el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el Espíritu el que trae vida a nosotros, es el Espíritu el que nos ayuda para que este cuerpo de condenación no nos lleve a condenación. Sin el Espíritu Santo, usted y yo seguimos muertos, seguimos a la deriva, seguimos en el mar. Por eso todo cristiano debe de asegurarse de tener al Espíritu de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? La Biblia dice en el libro de Gálatas que el Espíritu se recibe por fe. Pablo diciendo a Pedro, le dice, habiendo comenzado por las obras de la carne, vas a terminar, por el Espíritu vas a terminar por él. Dice, habéis recibido el Espíritu por la fe, le dice a ellos, no por las obras. Usted se acuerda del capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Pedro va a predicar a donde los gentiles, Cornelio, que Cornelio, su familia y aún todos los allegados a él, los de confianza, digamos, él los mandó a llamar para estar en el culto con Pedro.
Y la Biblia dice que cuando Pedro estaba disertando la palabra, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Confirmar en nosotros que nosotros estamos en Él, que nosotros le pertenecemos al Señor. Pedro después hace los ritos de bautizar, pero ya la confirmación de que somos hijos de Dios lo da el Espíritu. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Algunas veces confundimos el bautismo en el Señor con el bautismo en aguas. El libro de Corintios habla de un bautismo, quiero compartirlo con ustedes. Primera de Corintios capítulo 12, 2 o 13 creo, ahorita lo vemos. El libro de Corintios capítulo 12, capítulo 2. Corintios, versículo 13. Él dice que nosotros hemos sido traídos, bautizados en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra eso? A través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo habla en el capítulo 7, una vez más lo digo, de las leyes espirituales, de las leyes, la ley de la carne, la ley de la mente y la ley mosaica. Ya nosotros, dice, no estamos bajo la ley. La ley es pura, santa y buena. Yo no conociera el pecado si la ley no me lo señalara. Pero una vez quitada la ley, oiga esto, una vez quitada la ley, nosotros nos quedamos bajo la fe, como era nuestro padre Abraham. Porque Abraham no fue juzgado por las obras de la ley, porque ni siquiera había ley. Entonces, Pablo a los romanos les escribe y dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué usted y yo no debemos de vivir bajo los preceptos de la ley? Bajo los preceptos dados al pueblo de Israel. Porque si usted se pone bajo el precepto de la ley, usted se juzga o juzga a alguien por el precepto de la ley, vamos a ser condenados, porque la ley nos salva, la ley condena. La ley es pura, santa y buena, pero la ley lo único que hace es señalarnos el pecado. Entonces nosotros tenemos que quitar la ley. A eso se refiere Pablo cuando dice que todo lo tiene por basura por asir a Cristo. Porque no se puede estar en la ley y se puede estar en... No se puede, no debemos. Si se puede, no debemos, porque entonces nos volvemos unos tibios y la Biblia dice que Él nos vomitará de su boca. No podemos vivir. Quítese la ley de encima. Hermano, pero es que es pura, santa y Pablo ya lo dijo que es pura, santa. Pero lo mismo que era bueno para mí vino a ser para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado ahí está. Ahí está el pecado. Ahí está en su mente, va peleando con su mente, pum, 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 cómo te hace pecar, cómo te hace pecar. Cuando logra hacerte pecar, cuando logra que tú faltes, entonces aparece la ley y el mismo enemigo, déjeme explicarlo así, el mismo enemigo después de hacerte pecar te lleva a la ley para que la ley te condene. Por eso tú tienes que quitar la ley de tu vida. Esos preceptos judaizantes. La Biblia dice que Moisés fue hasta Cristo, la ley fue hasta Cristo. Nosotros tenemos que quitar la ley. Nunca debieron enseñarnos la ley. Nosotros los cristianos deberíamos de ser como los gentiles, como la iglesia de Corinto, sin el conocimiento de la ley. Ellos no conocen la ley, ellos no se regían por la ley. A nosotros la industria nos ha vendido una Biblia para información en donde nosotros deberíamos solo detener, oiga esto, detener las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque Pablo escribió para los gentiles. La Biblia dice, y lo digo todos los días, porque es imperativo, hay que entender que a quien Dios mandó para que nosotros fuésemos enseñados es a Pablo. Él es maestro, predicador y apóstol de los gentiles.
Si usted quiere vivir una vida, a mí me gusta el judaísmo, me gustan las palabras hebreas, no lo entiendo, algunas que otras por los cantos y por algunos pastores que ahora ya empezaron a hablar en hebreo. Me preocupa, porque a veces eso los está jalando al judaísmo. Gloria a Dios por aquellos que pueden y están claros en lo que tienen, como el apóstol Pablo, y que la ley ya no está sobre ellos. Entonces aquí aparece una ley. Deshágase de la ley. Usted la conoce, pues deshágase de ella. No la use para su vida espiritual. Porque si usted la usa usted va a ser condenado porque todavía pecamos. Dios está trabajando en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Cuando nosotros queremos cambiar a alguien en la iglesia, eso es imposible. Y nosotros vamos a descubrir aquí en la Escritura que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en nosotros produce el querer y el hacer por la ley del Espíritu. Y Pablo lo afirma. Déjeme llevarlo a Corintios 1:7, si no estoy perdido. Bueno, dejamos ese pasaje. Tenemos que entender que tenemos un cuerpo. Y en el cuerpo es donde radica el pecado, no en usted. Yo tengo una lucha con aquellos porque yo mantenía claro que un cristiano no puede ser poseído por un espíritu. Yo tiro mi mente a volar y digo, bueno, si usted es cristiano y usted tiene el Espíritu Santo, si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo, y este cuerpo se vuelve templo y morada del Espíritu Santo, ¿usted cree que un demonio se va a querer meter a donde está el Espíritu de Dios? Cierre los ojos, dijo un hermano. Y yo lo hice una vez. Yo no estoy criticando al hermano, nos pasa. Pero tenemos que crecer en el conocimiento. Yo recuerdo en una ocasión predicando en la iglesia que algunos hermanos, mientras uno está ministrando liberación de alguien que está poseído, algunos hermanos están expectando, están a la expectativa, están viendo qué es lo que está pasando. Y yo había escuchado a algunos predicadores, quizás algunos de mis pastores también, o líderes. Tenía un líder que era todo loco por ahí. Y nos habían enseñado que cuando se está liberando en la iglesia, usted debe cerrar los ojos porque si no el demonio va a entrar en usted. A través de los ojos, dice él. Y hay verdad en eso. Hay mucha verdad en eso. Pero yo le hago una pregunta. Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y este cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, vuelvo a hacer una pregunta. ¿Usted cree que un demonio se va a ir a meter a donde está Dios? O veámoslo de otro punto de vista. ¿Usted cree que Dios va a permitir que un demonio se meta a bregar con nosotros? Si nosotros ya somos libres. La batalla de un cristiano es en su mente. Porque todavía la ley del pecado está en nosotros por este cuerpo de muerte. Pero ya no somos condenados porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, que a mí me fascina. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Mi alma alaba su nombre. Amén. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, hay muchos pasajes que lo confirman. Yo no quiero ahondar mucho en esto, sino que quiero ir al pasaje de la Escritura en donde quiero que entendamos que nosotros tenemos al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios ha establecido una ley también en nosotros.
Y Él nos ha librado, dice la palabra de Dios, de la ley del pecado y de la muerte. No es por obras, es Dios. Primera de Corintios 6:11 dice, Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado por medio de la sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Usted no puede compararse a un cristiano. Usted no puede ser, un cristiano no puede ser como otro cristiano, aunque podrían andar casi en el mismo nivel espiritual. Pero hay gente dentro de la iglesia que el Señor está trabajando con ellos. Hay gente fuera de la iglesia que el Señor está trabajando con ellos. Pablo dijo, saquen a ese perverso, dijo. Saquen a ese perverso, Primera de Corintios capítulo 5. Saquen a ese perverso inmoral que vive con la mujer de su papá, entréguenlo a Satanás a fin, dice él, que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu sea salvo. ¿Qué estamos diciendo? Cuando la iglesia, oiga esto, cuando la iglesia saca a alguien, cuando me refiero a la iglesia me refiero al cuerpo, a la comunidad cristiana, sáquenlo de la comunidad cristiana, sáquenlo. Él está expuesto, oiga, en la iglesia hay protección, en la reunión de los santos hay protección. Por eso Pablo dice, sáquenlo, porque este vivía con la mujer de su papá, pero estaba protegido ahí en la iglesia. Sáquenlo para que Satanás lo haga a pedazos. Y esas son cosas permisivas de parte de Dios, con el propósito de ¿qué? De salvarte. Es que este cuerpo no va a heredar. Hay gente que se va al mundo o la mandan de la iglesia, la sacan de la iglesia. Yo siempre digo, va a regresar. Golpeado de una manera física, moral, económica, social, de alguna manera va a regresar. Es que lo que está en sus manos nadie, absolutamente nadie, lo arrebatará. Amén. Sí, Señor. Hablando con el Espíritu. Escuchando al Espíritu de Dios. Entonces Romanos capítulo 8 dice Pablo, después de que Pablo nos enseña acerca de 3 leyes, él dice que hay una 4ª ley. Ahora pues dice, ninguna condenación, termina el 25 del capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, dice, afirmando de él, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí todavía Pablo no está hablando de la 4ª ley, que es la ley del Espíritu. Pero ahora viene y nos explica, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice conforme a la carne? Porque todavía hay una ley en la carne que nos lleva cautivos al pecado. Pero dice que hay otra ley. Esa ley es la ley del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hace la ley? La ley del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hace? Nos revela el carácter y la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo en nosotros nos revela qué es lo que es bueno, qué es lo que a Dios le agrada que hagamos. Y es el Espíritu Santo. Si usted lee en el libro de Gálatas, dice que el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3, capítulo 5, versículo 16, dice que el Espíritu se opone a la carne. El Espíritu se opone a la carne. Es que nosotros todo lo que tenemos, el pleito no es ni con nosotros, no es ni de nosotros. El pleito es del Espíritu Santo contra la carne. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a la carne o obedecerle al Espíritu. De ahí la Biblia dice que ellos se oponen entre sí. Ellos se oponen. Es como ese cáncer que está en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Que está matando los glóbulos. Pero llega una medicina y empieza a echar para atrás el cáncer. De igual manera, el pecado está en el cuerpo, pero llega el Espíritu Santo y empieza a retraerlo, a echarlo para atrás, ¿verdad? Para que no avance, para que no domine tu cuerpo, para que no domine tu mente. El Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Por eso hay gente que no va a la iglesia, pero está siendo guiada por el Espíritu.
Yo lo digo por experiencia. Usted tiene 2, 3 meses de no ir a la iglesia y de repente viene un pensamiento que yo le llamo la voz de Dios. Es el Espíritu Santo hablándonos, diciendo, oye, no has ido a la iglesia. Aprenda eso. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Dios habla a través de un pensamiento. Aprende a escucharlo. Aprende a interactuar con Dios. Y usted piensa y dice, hoy ya tengo como una semana de no ir a la iglesia. ¿De dónde vino ese pensamiento? Usted no está loco. Es el Espíritu Santo recordándote. Es la ley del Espíritu. Usted tiene una mujer, tiene su esposa y tiene otra mujer. De repente está sentado por ahí, en la plaza, bañándose, y viene un pensamiento. Y uno dice, le habla la experiencia. ¿Quién no le está hablando? Yo no le estoy dando a tol con el dedo, como dicen en mi tierra. De repente viene el Espíritu Santo y te dice, viene ese pensamiento y dice, oye, ¿qué haces? Mi esposa se preocupa por mí, me lava, me plancha, me ayuda. Ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo hablándote. A mí antes me costaba diezmar, me costaba dar ofrendas. Me costaba. Pero ahora viene la voz del Espíritu y me dice, da tanto. Y todavía me cuesta un poquito cuando es bastantito, ¿verdad? Dale. ¿No le ha pasado que usted va por la calle y de repente ve a alguien necesitado? Y necesitados vemos todos los días, pero hay veces que vemos a alguien que el Espíritu Santo te dice, dele. Eso le pasó a Felipe cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo, acércate, ve ahí, ve al carruaje, ve y háblale al eunuco que viene de adorar de Jerusalén. Vino una palabra a su mente. Yo estoy aquí donde estoy porque vino un pensamiento de parte de Dios. Y hasta ahora le puedo decir, Dios me tiene aquí. Porque una vez estando aquí, Dios me confirmó que me tenía aquí. Todavía yo venía ahí pensando si era de parte de Dios dejar mi comunidad, dejar mi comodidad, dejar donde yo ya había establecido algo. Pero vino un pensamiento que me dijo, muévete a Tijuana, ve para Tijuana. Y Dios me confirmó estando aquí. Hace como unos 15 días yo quería declinar y le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Ya no quiero estar aquí. No vino la respuesta en ese momento, no vino. Pero como a los días, yo estaba platicando como un anciano cristiano, que él se rige bajo la ley como no tiene idea. Y el Espíritu Santo me decía mientras hablaba con él, ese hombre es peligroso. Pero él es un cristiano que conoce la ley. Ese hombre es peligroso, me dice, porque él está imponiéndole la ley a la iglesia siendo cristiano. Y la vocecita me dijo, a eso te he traído. A eso te he traído porque yo te he revelado la gracia. Interactuamos con la voz de Dios. ¿No le ha pasado que usted que le gusta hablar de Cristo, de repente ve a una hermana que ya no va a la iglesia, a una persona, y usted le dice, vaya a la iglesia, busque del Señor? Eso no sale de usted. Eso sale del Espíritu Santo que está en usted. Es el tiempo de Dios para esa persona. Cuando vamos a Walmart a comprar la lechita y las cosas para mis hijos, siempre hay como 2, 3 mujeres que yo les hablo de Cristo. Y hay una que me dice, hermano, vea, el Espíritu Santo me dijo, háblale. Viene un pensamiento. Eso se llama la ley del Espíritu. El carácter de Dios, la voluntad de Dios en nosotros. Ve, acércate, háblale. Mientras mi esposa escogía las cosas que iba, yo fui a platicar con ella. Dios te bendiga, ¿cómo está? Está bonito este Walmart, ¿verdad? Sí. Oiga, usted va a la iglesia.
estaba bien arregladita la señora, como una gerente ahí. Y me dice, usted no me va a creer, me dice, pero yo asistí a la iglesia 20 años y yo era líder de la iglesia. Pero hubo un problema, hubo un rompimiento con mi esposo y desde entonces yo decidí, me dice, ya no ir a la iglesia. Y le hace falta, me hace mucha falta. No, y el Espíritu Santo empezó a darme palabras. Boom, 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 boom. Yo no iba a evangelizar a nadie. Yo no fui a Walmart a evangelizar, yo fui a comprar. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué le digo esto? Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos dice qué hacer. A eso le llamamos la ley del Espíritu, la guianza del Espíritu. Por eso Pablo dice en el capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Obedezcamos al Espíritu de Dios. ¿Se acuerda del pasaje que dice que Él va a establecer sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? Y dice enfáticamente, dice, no habrá necesidad de que nadie les enseñe. Porque Él va a hablar a nuestra mente, es el Espíritu Santo. Al mejor culto que usted puede ir es al que está en usted mismo, en donde el Espíritu Santo nos habla. Hay un montón de cantos. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. El Señor ya se apoderó de nosotros. Lo dice la Escritura. Ahora vamos a hablar de lo que Pablo confirma lo que yo estoy diciendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuérdese que aunque la ley ya no está activa en nosotros, a mí qué me importa lo que diga la ley. Discúlpeme que lo diga así, es por ayudarle, es para retarlo, es para traerlo a esta conversación. A mí no me interesa lo que diga la ley. Si yo le pongo interés a la ley, entonces yo me voy a juzgar por la ley. Por eso Pablo se atreve, yo lo tengo por basura, por tomar a Cristo, por ser parte de Cristo. Todo, y era fariseo de fariseos, un hombre enseñado en la ley a los pies de otro hombre más campeón en la ley. Pablo se la sabe de todas, por eso Dios lo escogió. Por eso, quiero creer que por eso Dios lo escogió. Porque era el que conocía la ley. Era tan amante de la ley que perseguía a los cristianos. Era para él un placer ver que los cristianos como Esteban fueran apedreados. Era para él un placer ver que los cristianos fueran destrozados en las arenas. Para él era un placer ver capturados a los cristianos y tenerlos allá pan y agua, si es que les daban pan y agua, disecándose en las cárceles. Los metían hasta allá adentro, o sea que para ellos era como la máxima, ¿verdad? ¿Dónde está preso? Allá en la máxima, hasta allá adentro, allá donde no da el sol. ¿Se acuerdan que allá metieron aquellos dos siervos que se pusieron? Allá está adentro. Ese era un placer para Pablo. Entonces Pablo ahora que conoce la ley y dice, quitémonos la ley. Abórtela, sáquela de usted. Porque si usted se rige por la ley, usted va a ser condenado. Si usted no está casado, es cristiano, pero usted no está casado todavía por las leyes terrenales, tiene que casarse, tiene que esforzarse. Pero si usted no se rige por la ley mosaica, por la ley de Moisés, usted no puede ser condenado, porque el que condena es la ley. No sé por qué estoy pateando ahí. Cuando yo me quedo a pausa, estoy queriendo escuchar la voz de Dios. Como dice aquel hermano, ¿le sigo o le paro? Quiero saber si Dios me ha metido en eso que acabo de decir. Porque tengo que escuchar al Espíritu. Porque es la ley del Espíritu en mí que me libera de la ley del pecado, de la ley de mi mente. Acuérdese que la ley ya no está en nosotros, pero hay dos leyes que todavía están. La ley de nuestra mente
que nos rige como seres humanos, como personas, y la ley del pecado. Y aquí vamos a descubrir qué hace el Espíritu Santo contra eso. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te ha librado de la ley del pecado y de la muerte? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libra de pecar? Es Dios. Hermano, deje de pecar, no puede. Hermano, deje ese vicio, no puede. Él no puede. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a orar por el hermano. Ahí es donde Pablo dice que oremos unos por los otros. Ahí es donde Pablo dice que los espirituales ayudemos a los que no lo son con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué hay que decirle a ese hermano? Deje de pecar, deje de adulterar. No, hermano, ánimo. El Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. El Espíritu, obedezca al Espíritu. Hay una ley del Espíritu. Hay una ley del Espíritu que nos dice a la ley de la mente, deja eso. Haz esto, haz lo otro. Y ahí es donde el cristiano carnal se queda patinando, porque usted, siendo cristiano, usted podría obedecer a la ley del pecado o a la ley del Espíritu. Que la Biblia dice en Gálatas que la ley del Espíritu está en pleito con la carne y con la ley del pecado. Ni siquiera somos nosotros. Es como que una puerta se esté cerrando, oiga esto. Una puerta se está cerrando. Entonces llega alguien y la retiene y dice, pasa. Pasa, le ha pasado. Lo mismo es el Espíritu Santo. El pecado te presenta algo para pecar. Y llega el Espíritu Santo y dice, no, sigue de largo, no te conviene. Y te empieza a decir, mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar esto. Y mire qué lindo es el Señor. Aun cuando obedezcas a la ley del pecado, si no lo practicas, hay esperanza. Porque la Biblia, en toda la Biblia, y Pedro y Juan también lo dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. De ahí faltas todos cometemos. Ayer hablábamos de eso, hay deslices. O dígame usted es perfecto. Usted es perfecto. Juan mismo que predica en parte la ley dice, si vos decís que no tenés pecado, le seas el mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Y entonces, ¿para qué la ley del Espíritu en nosotros? Para que no obedezcamos al pecado. Y dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Se me vino a la mente, mientras yo estoy leyendo ese pasaje, se me vino a la mente, yo tengo un amigo que tenía un tatuaje aquí y se puso ácido de batería. Y ese ácido de batería, porque él quería entrar a la policía y en donde él quería estar no le permitían tener un tatuaje. Y ese ácido le iba comiendo, solo en las letritas se las puso, pero él ya tenía una llaga aquí. Y le iba comiendo, y le iba comiendo, y le iba comiendo, y le iba comiendo, como lo hace el pecado. Porque el pecado es como una tortuga, va avanzando, va despacito, va despacio. Cuando acuerdas ya estás emproblemado. Cuando acuerdas ya estás en el fango, pero hay esperanza, todavía de ahí te puede sacar el Señor. Entonces, ¿qué hicieron con él? Le tuvieron que raspar todo el pedazo hasta donde el ácido había llegado. Le tuvieron que quitar hasta donde el ácido había llegado y le rasparon su piel, su carne. Ese trabajo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, porque en la carne el pecado es como un cáncer que ahí está.
Ahí está, y tenemos que tenerlo ahí hasta la muerte, amén, dice el libro de Corintios, Primera de Corintios 15, usted léalo. Ahí le va a hablar de la carne, de que este cuerpo tiene que morir porque no puede heredar. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el cáncer del pecado está queriendo ganar terreno en nosotros, porque mora aquí. El pecado es como un cáncer, pero el Espíritu Santo es esa vitamina. Son esos glóbulos que entran a nosotros para matar el cáncer del pecado, para alejarnos del pecado. Y por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no salva, la ley condena, es imposible que la ley te ayude con la ley del pecado, con tus problemas de pecado. Entre más lees la ley, más pecas, porque te das cuenta quién eres. Pablo dice, si yo no hubiera leído la ley donde dice no codiciarás, entonces él no tenía pecado, pero cuando él la lee, no se culpa de pecado, pero cuando él la lee, él descubre que él es un codiciador. En otras palabras, mejor no lo hubiera leído, porque en el mundo espiritual, cuando ya sabes algo, te hace reo de eso. Por eso el que más sabe, más se le demanda. Más se le demanda. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, oiga eso. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué hizo el Señor? Condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque Él se puso por nosotros. Entonces el pecado que por la ley ya había tomado, y por el pecado original, que por el pecado de nuestro ancestro Adán, ya había contaminado este cuerpo fue contaminado desde entonces, porque la Biblia dice que el que no pecó bajo el tiempo de la ley va a ser juzgado por el pecado, por la conciencia. O sea, el pecado siempre ha estado ahí. El pecado siempre ha estado ahí. Lo que la ley ha hecho es sacarlo a luz de nosotros. Pero eso que nos sacó a la luz, como era imposible que nosotros la cumplamos, nos ha servido para muerte, dice Pablo. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El veneno del pecado ya no nos hace efecto. El veneno del pecado, lo digo otra vez, el veneno del pecado ya no nos hace. Pecamos, todos pecamos. Pero la función del pecado en nosotros ya no tiene efecto. ¿Por qué? ¿Por qué el veneno del pecado ya no tiene efecto en nosotros? Porque el efecto que causaba en nosotros para muerte, ese efecto ya fue en Cristo. Y por eso dice que Cristo, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en nosotros. Entonces quedamos sin castigo porque pecamos, quedamos sin condenación. Castigo siempre hay. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado, mi pecado, tu pecado, ya Cristo lo cargó, Dios lo cargó en Cristo. Entonces nosotros somos libres de la ley del pecado y ya no la obedecemos. ¿Por qué? Porque usted es Superman, porque usted es la Mujer Maravilla. No, porque la ley del Espíritu que está en nosotros nos ayuda en nuestras debilidades. Porque somos nosotros los que hemos muerto al pecado. El pecado no ha muerto. Somos nosotros los que morimos al pecado por medio de Cristo. Es que usted cuando lee esto, mi hermano, yo he leído más de 100 veces este capítulo. Y usted diga, yo no sé lo que está diciendo. Bueno, dijéralo. Yo solo le estoy dando una información. Busque la revelación. Yo solo le estoy dando un logos. Yo solo le estoy diciendo, allí está escondido el misterio. Allí está escondido el misterio para aquellos de antes y que se nos ha sido revelado a nosotros hoy en día. Si usted va y le pregunta a los de la ley de esto, ellos no saben. Ellos no entienden esto.
Un hombre de la ley está cegado espiritualmente. La Biblia dice que hay un espíritu de estupor que ha cegado su mente. Y por eso ellos leen y no entienden, porque esto se le es revelado solo a aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque es revelado a través del Espíritu Santo en nosotros. Ore al Señor, abra la Biblia, dígale: Señor, háblame, yo quiero entender. Espiritualice esto. Un judío decía que si nos hubiéramos quedado con las primeras tablas que el Señor escribió, nosotros no tuviéramos que andar buscando revelación, porque la Biblia se nos hubiera sido revelada. Pero vino Moisés. ¿Quién le dijo que quebrara las leyes? ¿Quién le dijo que las rompiera? Agarró la ley escrita por el dedo de Dios y la rompió. Allá va otra vez, vaya, ahora te vas a venir otros 40 días, le dijo el Señor. Y ahora sí, prepara. Hermano, preparar, oiga esto. Preparar una tabla para escribir no es como agarrar un cuaderno. Con un poquito de historia y razonamiento nos podemos dar cuenta que estar escribiendo, hermano, ¿por qué estuvo 40 días? Escriba usted un par de líneas en una piedra, escríbalas. Eso no está fácil. Lo que Dios hizo con su dedo, ahora tenemos que buscar no información. Cuando abrimos la Biblia nosotros vemos información, pero usted y yo tenemos que buscar la revelación. Esa revelación solo viene a través del Espíritu Santo en nosotros. Él nos abre los ojos espirituales. Y por eso algunas veces yo alcanzo a ver lo que usted no está viendo. Alcanzo a entender lo que usted no está entendiendo. Porque no solo estoy adquiriendo información, como hoy en día yo le estoy dando información, hermano. Tenga hambre y sed de justicia, vaya y lea la Biblia, vaya y lea este pasaje, lea Romanos 7 porque está conectado con Romanos 8, con las leyes. ¿Sabe qué hice yo? Hace como 30 años que estuve escudriñando esto. Compré un libro y después de comprarlo, hasta que entendí que yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo y este cuerpo es pecaminoso. Usted puede culparme de lo que sea, yo culpo al pecado. Usted cúlpeme, tengo problema con eso. Yo culpo al pecado que mora en mí. Yo no me condeno a mí mismo. Me siento mal, me siento miserable como Pablo, porque él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ahí hay una respuesta para nosotros, porque sí es cierto que Pablo afirma que él con la ley sirve al pecado y con la mente sirve a Dios, pero dice, hay otra información, hay una ley, dice, que me libra del pecado que está en mí. Y es la guianza del Espíritu. Por eso la predicación debe de ser: escucha al Espíritu. Decirle a un hermano que deje de pecar, ¿y cómo? Pues no puede. No puede. Por eso déjalo crecer. Déjalo crecer dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está trabajando con él. Hermana, me siento enfermo. Me siento mal. Es que no va a la iglesia, le decimos nosotros. No es porque no va a la iglesia, es porque no está obedeciendo al Espíritu. Que el Espíritu Santo le está abriendo la puerta, le está quitando el cochambre, le está abriendo camino para que avancemos en la vida cristiana. Salvos ya somos. ¿Podríamos perder la salvación? Podríamos perder la salvación. Nosotros ya somos salvos, lo que nos hace falta es aprender a vivir como cristianos. Es lo que nos hace falta, pero estamos mal enseñados, todavía estamos en los rudimentos de antes, todavía nos están predicando lo mismo. Por eso cuando yo predico esto, no hay depósito en las personas. Cuesta, tiene que ser alguien que escudriñe la Escritura para que pueda abrazar esta comida espiritual. No hay depósito en las personas porque las tenemos peleando por los pantalones, tenemos a la iglesia peleando por el velo, tenemos a la iglesia peleando por los bautismos, tenemos a la iglesia peleando por la imposición de manos, tenemos a la iglesia peleando. Ayer fue una iglesia por aquí. Y qué bonito el ministro, yo lo felicito. Estaba orando por la congregación y llegó a donde yo estaba. Y oiga qué bonito, yo tenía mis ojos cerrados. Y me dijo: oiga, ¿puedo orar por usted? ¿Y sabe por qué yo le permití que? Porque eso el Espíritu Santo le había dicho.
No le pongas las manos por ponérselas. Él es un ministro, él no sabía, él no sabía. Y yo me quedé callado, porque cuando alguien está orando por ti, quédate callado para oír lo que está diciendo y dices amén o no amén. Porque él puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Quédate callado. Entonces yo le dije, sí, puedes orar por mí. Desde ese momento, yo me di cuenta que el hombre está siendo guiado por el Espíritu. Con todo y eso, yo me quedo escuchando a ver qué dice. Y mira el hombre, sin saber que yo soy un ministro, empezó a decir que Dios te llene de gracia, de misericordia, que te use en la predicación de la palabra. ¡Wow! El Espíritu Santo en él y el Espíritu Santo en mí. Él fue guiado por el Espíritu para que orara por mí. Y el Espíritu Santo me confirmó y me dio la habilidad a mí para entender que él había sido enviado por el mismo Espíritu. Estamos siendo guiados, estamos escuchando al Espíritu Santo. Estamos escuchando. Ayer yo dije un par de palabras no adecuadas para un ministro, bromeando con mi hija. Un par de palabras que no debo de usar en el léxico, y mucho menos enseñárselas a mis hijas. Y el Espíritu Santo me dijo, deja de estar diciendo eso. Deja de estar enseñando vulgaridades a tus hijos. Ellos lo aprenden. Ellos lo ven como una broma, pero ellos lo aprenden. Después te las van a decir a ti. ¿Quién me dijo eso? Mi esposa no. Mi esposa es incapaz de decirme, deja de hacer eso. ¿O por qué dijiste eso? Ella es incapaz. Pero el Espíritu Santo me habla. Porque la ley del Espíritu me ayuda para que la ley del pecado no me lleve al pecado. Para que la justicia, y oiga qué lindo esto, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para allá voy. ¿Quién te está hablando? ¿La carne o el Espíritu Santo? ¿Qué ley? Porque la ley del pecado sigue aquí en nosotros. Pero ¿a quién obedecemos? ¿A la carne o al Espíritu? Pablo a los Gálatas les está enseñando que el Espíritu y la carne tienen una lucha continua para que nosotros no hagamos lo de la carne. El Espíritu Santo está empujando la carne en nosotros. Todavía somos peregrinos, todavía vamos caminando. Hermano, debe de andar en santidad. Hermano, sea santo. Hermana, deje de andarse poniendo esas licras que enseña todo. ¿Sabe qué hacemos con eso? Lo que hacemos es alejar a la hermana. Ore, dígale al Espíritu Santo, trabájala. Y está viniendo a mi mente un pasaje en donde dice que a veces hay gente que anda así para ver si nosotros somos aprobados. Hay gente que hace daño dentro de la iglesia, no por querer hacer daño, sino para ver si nosotros somos. La cizaña está dentro de la iglesia, pero es para ver si nosotros somos aprobados. Para ver si nosotros andamos en lo que andamos. Usted no me deje mentir, usted que condena a la iglesia, que condena a cualquier hermanito, después de hacerlo el Espíritu Santo te reprende. ¿Para qué le dije eso a la hermana? Pues ya te dejaste engañar de la ley del pecado. Entonces después, cuando te dejas engañar de la ley del pecado, obedeces a la ley del pecado, viene el diablo y te acusa. Porque el diablo es experto en eso. Nos ayuda a pecar y después él mismo nos acusa. Acusa nuestras conciencias. Y peor aún cuando vamos a la ley. Porque al cristiano no lo va a condenar Satanás. No lo hace pecar el diablo. Es la ley del pecado que está en nosotros, y la ley mosaica se encarga de condenarte. Por eso dice que no obedezcamos a la ley del pecado y que no pongamos la ley en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está la guerra en nuestra mente. Aquí está la guerra en nuestra mente.
Hay un pensamiento carnal y hay un pensamiento del espíritu. El espíritu se opone contra los pensamientos carnales, está peleando una guerra en nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Solamente obedecer. Usted ya no está solo en este pleito. Usted, mire, por eso quien no puede dejar las drogas, no hay cosa mejor que pueda hacer que venir a Cristo. Para que ese pensamiento, anda a comprar una cerveza, anda a comprar una droga, anda a meterte con esto, anda donde las prostitutas, anda a esto. Sin Cristo, como estamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, llevados por un espíritu de desobediencia. El hombre sin Cristo, el ser humano sin Cristo, está solo. Va a Alcohólicos Anónimos un año, pero en diciembre se sale porque se sale. Y si no te sales en diciembre, te sales en enero. Y ahí estás. Ahí estás, ahí está. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pelee. No hay una ley del Espíritu en ti que te ayuda en tu debilidad. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué debilidades? En ese deseo de pecar. Porque el deseo de pecar siempre, hasta la muerte, amén, va a estar en nosotros. Si usted dice que no, entonces arranque una hoja de la Biblia en donde Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso. Llámese profeta, maestro, evangelista, llámese como se llame. La hermana que más lenguas habla, la hermana que más lenguas habla. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios no te va a juzgar por una ley que está en tu cuerpo. Porque eso ya está determinado. Y eso tiene un poquito más de profundidad. Y me voy a salir del tema. Pero dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí hay un buen punto que discutir. Usted ve que hay hermano que está en la iglesia, es confeso. Y no cambia, y no cambia, y no cambia, y no cambia. No está el Espíritu de Dios en él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle que cambie. Cuando Efesios, oiga lo que dice Efesios, capítulo. ¿Qué tenemos que hacer con ese hermano? Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo a través de la mente, de la ley de la mente, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que no tiene Cristo tiene un espíritu que lo lleva a pecar. Ni siquiera pecas voluntariamente, hay un espíritu en ti que te lleva cautivo al pecado. Por eso Isaías 61 dice que Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a dar vida, Él vino a restaurar, porque el hombre sin Cristo está muerto y sin Cristo no hay un Espíritu Santo en él que le ayude en esa debilidad. Pablo vivió una de las debilidades que nosotros tenemos. La jactancia, se jactó. Corintios 12, 2 Corintios 12. Dios le había dicho que no dijera que había ido al cielo y que no dijera algunas cosas. Y él se sintió picado porque lo estaban provocando. Voy a las visiones, conozco un hombre, dijo, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no se le ha permitido decir. Él mismo está diciendo, pero por la jactancia que vino, dice que un espíritu de parte de Dios, oiga, vino y le puso un aguijón. ¿En dónde? En la carne. En la carne. Un aguijón, una enfermedad. Se ha discutido mucho eso. Yo no quiero detenerme en esto porque quiero terminar esto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si tú obedeces al pensamiento carnal, no estás agradando a Dios. Tú agradas a Dios cuando obedeces al Espíritu. La ley de la carne está ahí en ti.
la ley del Espíritu también. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer al Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? No, no te vayas por ahí, no hagas eso. Porque la ley del pecado te dice, mira, está bonita la vecina, va. Ya viste a la hermana cómo viene. Fíjate, vas a ver, no, cállate la boca. El otro día vi un hermano que iba a predicar. Iba a predicar, hermano, se subió al altar. Pero pasó una joven de esas, que como que las ha hecho un viejito que vive allá por mi tierra, que ese a puro machete le daba figura, hacía cosas, águilas, hacía, Don Siriaco le decía, bueno, para sillas hacía por puro machete, a puro machete. Bien hechita la muchacha. Yo ya la había visto. A mí el Espíritu Santo ya me deja de ver eso. Hermano, el predicador, sin darse cuenta que ya estaba en el altar, desde que la muchacha entró, hermano, se le quedó viendo. La carne, se le quedó viendo, la siguió con la mirada, la siguió. Gracias a Dios, porque yo lo estaba observando, hermano. Yo estaba observando. Y este hombre reaccionó, cerró los ojos y hizo esto, mire. En el altar. ¿Por qué cree que hizo ese hombre? La ley del pecado le decía, mira, carne fresca, carne nueva, 20, 30, 90, como dicen por ahí, vea, todas las medidas exactas, la hizo un sastre. La ley del pecado en él. Y ahí iba. Cuando vino a reaccionar, ¿quién lo hizo reaccionar? El Espíritu Santo. Ese se llama ser guiado por el Espíritu Santo. Y un predicador, sí, y en el altar, se lo digo delante de la presencia de Dios, vive Jehová que no miento, y en el altar, frente a toda la iglesia, se descuidó, tuvo un descuido, tuvo un desliz, y la ley del pecado la hizo estar viendo eso. La manzana, nos decían, nos daban paja antes, ¿verdad? Nos mentían que una manzana. La iglesia cristiana y los teólogos que nos han formado, nos decían que era una manzana, que era una fruta. ¿Se acuerda? Nos han mentido desde los altares. Porque tienen información, no revelación de parte de Dios. Esto me sacudió la cabeza. Yo creo que el hermano es pecador, es el diablo, este pastor no sirve, este pastor. No, conozco estas leyes. Conozco que la ley del pecado está en nosotros y la ley del Espíritu. Y la Biblia dice que no obedezcamos a la ley del pecado, sino a la ley del Espíritu. Pero a veces se nos va el avión, a veces nos descuidamos tantito, porque es una lucha. Y en una lucha, por bueno que sea usted para luchar, sus patadas las va a llevar. Porque a veces aquel que no te va a ganar, piensa, dice, le voy a pegar uno, porque el que pega una, pega dos. Aunque le salga ganando en la lucha. Entonces, todos estamos en esta lucha. Deja de condenar a tu hermano. No seas hipócrita. Tú también tienes deslices, tú también tienes faltas. Y falta, dijimos ayer, que era pecado. Era desviarse de la verdad, era desviarse de hacer lo bueno. A nosotros también se nos van las cabras, dice un predicador. Yo no me dejé perjuiciar por eso. Para mí ese pastor es un buen pastor. Y empezó a predicar. Empezó a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué yo no lo critico? ¿Por qué yo no digo, no hombre, ese pastor es un gran carnal, ese pastor no sirve, basura el hombre? ¿Por qué yo le decía amén a lo que él predicaba? Porque yo conozco estas leyes. Y sé que todos tenemos un pleito en nuestra mente. Porque aquí en nuestra mente está la batalla. Un pensamiento te puede llevar a la ley del pecado o un pensamiento te lleva a la ley del Espíritu. Por eso yo siempre digo que nosotros no producimos santidad. La santidad ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es cuidar esa santidad. Usted no produce nada, yo no produzco nada. Lea Romanos capítulo 3. Somos torpes. Veneno de aspillas hay debajo de nuestra lengua, dice la Biblia. Termino. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay gente que no cambia, nunca cambia, porque no tiene el Espíritu Santo.
Y usted, en vez de llevar a la gente a un nivel espiritual, a un conocimiento más alto, se sigue subiendo al altar a criticar los peinados, los vestidos. La hermana quizás se siente pero bendecida, el esposo le compró un vestido hermoso. Y la hermana se dice, porque así son las mujeres, ¿eh? Todas. Va luciéndose, se siente bien, se siente agradable. Debemos de alegrarnos con ella, porque se ve bonita, porque va vestido. Ah, no, pero se sube un Carlos Rivas ahí a predicar. Esas hermanas que vienen con vestidos ostentosos, que ni siquiera saben que es vestido ostentoso. Que por cierto no es pecado, no debemos hacerlo. Pero la Biblia no te condena porque te pongas un vestido pomposo. Si no te condena porque pecas, porque Dios sí sabe quién pecó. Dios sí sabe, Dios sí nos conoce. Y este cuerpo pecaminoso, hasta la muerte, amén, esa guerra del pensamiento, de la ley de la mente, que nos lleva cautivo a la ley del pecado, y la ley del espíritu, que nos lleva a Dios, a la obediencia a Dios, eso hasta la muerte, amén. No me venga como que usted ya la hizo, ya la tiene hecha. No, es mentira, es mentira. No se mienta usted solo, no se mienta, no crea que el pastor es más santo que usted. Todos somos santificados, son de la misma manera. Lo que sí hay es que habemos cristianos que obedecemos a la ley del Espíritu. Y habemos cristianos que obedecemos a la ley del pecado. Pero Cristo está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Tranquilo, no te desesperes. Cuando tú dices, ¿por qué no puedo dejar esto? Es porque no estás obedeciendo a la ley del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, apartarnos más para Dios, orar, hablar con el Espíritu Santo. Mire, yo tenía un hábito que no podía dejarlo ni quería porque me causaba placer. Yo le dije al Señor, mira, a mí esto me gusta y me causa placer, pero también sé que me hace daño. Y va contrario a tus principios, le digo yo. Quítamelo, porque yo no quiero ni voy a dejarlo. Quítamelo. Hable con Dios. Usted no puede dejar a esa mujer, hable con Dios. Usted no puede dejar las drogas, hable con Dios. Usted no, ya es un principio de obediencia a la ley del Espíritu. Diga al Espíritu Santo, yo aquí estoy, ayúdame en mi debilidad. Y el cristiano tiene que ayudar al hermano en la debilidad, porque el Espíritu Santo lo está haciendo en nosotros. Yo termino, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está que está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué el cuerpo está muerto a causa del pecado? ¿Por qué? Porque el pecado, el veneno del pecado en nosotros ya no hace efecto. ¿Se acuerda usted? Y con esto voy a terminar porque yo me pico hablando de esto. ¿Se acuerda usted en el desierto? El pueblo de Israel venía murmurando. Y la murmura es pecado. La murmura deje de murmurarle a Dios. Deje de decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque como venía, mejor hubiéramos estado allá en Egipto. Estábamos mejor en el mundo. Esa murmura. Cuidado. Cuidado. Porque es castigada. Dice la Biblia que se levantaron unas serpientes en el desierto y mordían al pueblo de Israel. Pero como la gracia y la misericordia de Dios siempre está ahí. Moisés vio la mortandad, intercedió por el pueblo. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Levanta una estaca. Y a todo aquel que la serpiente muerda, que vean la estaca. Mi alma alaba su nombre, aleluya. Que vean la estaca. Y aunque la serpiente los muerden, siempre los muerden por la múrmura, porque era por la múrmura. Pero veían la estaca, el veneno de esa serpiente ya no tenía efecto, ya no moría. Lo mismo es el pecado. Nos muerde, pero su veneno ya no tiene efecto en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Primera de Corintios dice que somos bautizados en su cuerpo. Somos metidos en su cuerpo. Ese bautismo no es en agua, es un bautismo en el cuerpo de Cristo. Y una vez que estamos en el cuerpo de Cristo, te puede morder 1.000.000 de serpientes. Y aún literal, ¿se acuerda usted de Pablo cuando estaba cortando leños? Porque es que la fe te lleva a dimensiones desconocidas.
Pero como no le enseñamos eso a la iglesia, le enseñamos a que debe de ayunar para ser santo, que debe de vestir para ser santo. Le enseñamos un montón de rudimentos. Lea el libro de Hebreos capítulo 6. Dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los bautismos, de la imposición de manos y de tantas cosas. Nos siguen predicando lo mismo. Yo por eso, hermano, mire, dejé de ir a la iglesia. Y a mí me da tristeza cuando voy a una iglesia y el predicador me está enseñando y voy otra vez y lo mismo, y voy otra vez y lo mismo, y voy otra vez y lo mismo, va otra vez y lo mismo, lo mismo y lo mismo. La iglesia no crece, tenemos una iglesia enana, salva, pero sin el conocimiento de la salvación. Todavía creen que el bautismo salva, todavía creen que hacer buenas obras salvan. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesucristo se enseñaron. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pedro dice que el que no se bautiza no es salvo. Mire. Y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, de lo que éramos nosotros, porque somos hijos, apóstol de la iglesia, maestro, predicador y apóstol de la iglesia, él enseña que la salvación es por la confesión y creer en nuestro corazón. Vamos. Deje de seguir a Pedro, deje de seguir a Juan. Deje de seguir la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Escucha a Pablo. Quiere ir a otra dimensión, quiere llevar la iglesia a otro nivel espiritual, a un conocimiento pleno. Quiere llevar a la iglesia a la revelación de la palabra. Hable de las cartas paulinas. Enséñele a la iglesia que los ídolos nada son. Porque en la doctrina anterior, si usted tenía un ídolo ahí en su casa, a usted le decían que eso era pecado. Mire, aquí yo no tengo ídolos en mi casa, pero si hubieran, y usted entra a un hermano, me condena. Y Pablo dice, los ídolos nada son. Más bien digo, dice, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios. ¿Cómo se activa un ídolo? Con la fe. Si usted cree que un pedazo de papel es un ídolo, entonces usted ya activó algo. Ya abrió una puerta, un portal espiritual para hacerla. Eso enséñele a la iglesia. Enséñele a la iglesia lo que dice Pablo. Que nosotros podemos estar en la tercera y cuarta dimensión. Enséñele a la iglesia que nosotros podemos salirnos del cuerpo y podemos ir a otros lugares a bendecir las naciones. Cosa que los brujos hacen. No vayamos muy lejos. Pero esa es una copia de la Biblia. ¿Por qué estos hombres alcanzaron esos niveles espirituales? Porque existen esos portales. Y son permitidos por Dios cuando nosotros tenemos un propósito. Pablo dice, reúnase mi espíritu y ustedes. Él no está presente en cuerpo, pero está presente ¿en qué? En espíritu. 1 Corintios 5, donde el hombre pecaminoso es juzgado. Y él dice, ahí está el Espíritu Santo, ahí está mi espíritu. Eso enséñale a la iglesia. Deje de hacerla pecar, enseñándole preceptos de hombres, preceptos de la ley. Que nadie te condene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tienes faltas? Busca a Dios. Dios está trabajando en nosotros. ¿O cree que usted yo ya la hice de todas? No. Mire, por condenar gente, a mí me pasó algo que usted no tiene idea. A mí me ha costado levantarme. Usted necesita 5 vidas para pecar como yo pequé. Pero ahora me siento salvo. Porque Dios, entre abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios me trajo una revelación de mi salvación. Que de aquí no me mueve nadie. Nadie es nadie. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan obedeciendo a la ley del pecado, a la ley de la carne, sino obedeciendo a la ley del Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando en tu hermano, en tu hermana. Déjalo en paz. Tú le ves una debilidad, dice la palabra, ayúdalo en su debilidad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que tú también caigas. ¿Por qué? Porque también sobre ti
Hay una ley de pecado. Todos tenemos una ley de pecado. El diablo nos hace pecar, nuestra mente, la ley del pecado nos hace pecar, pero el pecado, el veneno del pecado ya no hace efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque ya leímos en el versículo 5, en el 4 y el 5, que el veneno del pecado, el castigo del pecado fue sobre Jesucristo. Él ya pagó tu pecado. El libro de Hebreos dice que fue de una vez y para siempre. ¿Sabía Dios que íbamos a seguir pecando? Sabía Dios que íbamos a seguir pecando. Por eso el pago fue hasta la muerte. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantente obedeciendo al Espíritu Santo. Es una lucha diaria. Es una lucha. Es una lucha diaria. Si hoy pecaste menos, bueno, gloria a Dios. Si no pecaste, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, Juan enseña que el que peca, abogado tiene para con el Padre. Pero Pablo, ¿qué enseña? Pablo enseña en el libro de... Por eso tenés que tener cuidado a quien escuchas. Pero Pablo, o el escritor de Hebreos, enseña que qué bendición que no se le atribuyó, porque es para todos. Pero esto fue escrito para los judaizantes, ya sean judíos o cristianos judíos. Enseña, por eso creemos que es Pablo, que escribió Hebreos. Él enseña que fuimos perdonados de una vez y para siempre. Usted y yo no debemos de andar pidiendo perdón. Esa es una dimensión que usted debe de conocer. Una revelación que usted debe de conocer. Usted y yo no debemos de pedir perdón por el pecado que cometemos. Usted y yo debemos de dar gracias porque hace 2000 años fuimos perdonados por el pecado. Ya la ira de Dios fue sobre Jesucristo. No podemos ni siquiera ser maldecidos, porque Gálatas 3:13 dice que Él llevó nuestras maldiciones. Pero ¿por qué todavía somos afectados? Por falta del conocimiento y la revelación de la Escritura. Porque usted puede conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero si no tiene revelación de ella, usted solo es un cajón más en donde guardaron un libro, como una biblioteca nada más. Y ese es el problema de mis hermanos, los teólogos, los maestros, que la gracia revelada. Yo tengo una mujer aquí en línea que se llama Lorena Grajales. Condénenla, a ver qué le va a decir esa mujer. Anda en un nivel espiritual. No. Que yo que le enseñé la gracia, le dijera, hermana, vas a ir al infierno. Usted está equivocado, pastor, me dijera. Usted está más perdido que las cabras de Pedro y de Heidi. Está convencida de su salvación. Aunque a veces la ley del pecado viene y nos golpea y nos quiere sacar de ahí, pero escucha al Espíritu. Él dice que Él está trabajando en nosotros, Él nos va a salvar, Él ya pagó un precio, Él nos está llevando a Cristo. Si la ley nos llevaba a Cristo, imagínense, el Espíritu Santo nos va a llevar a Dios. Porque la ley del pecado no va a ganarle a la ley del Espíritu que está en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si usted no escucha esa vocecita, no vayas a pecar, no hagas eso, regrésate, no vayas. Usted no tiene el Espíritu de Dios. Ore al Señor, que es gratis. La misma oración que usted hizo de fe, porque es por fe. Porque Pablo a los Gálatas dice que el Espíritu se recibe por fe. De hecho, dice la Biblia que en el libro de Efesios, que desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Yo quiero leer este pasaje y con esto termino, solo leyendo, deme un poquito más de tiempo. Aquí está. Primera de Corintios, anótelo. Primera de Corintios, capítulo 12. Mire, no lo pude encontrar antes. Es porque el Espíritu Santo le plació hoy, se me hizo fácil. Porque ahora sí, dice el Señor, termina con esto y te callas. Dice, porque por un solo espíritu, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Por quién fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo? Por el Espíritu Santo. Ese bautismo
ese bautismo en el cuerpo de Cristo no es ningún bautismo en aguas. Hábleme, escríbame, enséñeme si estoy equivocado. Le digo porque un hermano me dijo, usted tiene que estudiar los bautismos. Dios bendiga al Ministerio de Agua Viva allá en Guatemala, que él no enseñan doctrinas. Y cuando no te enseñan doctrinas, tú tienes una mente más abierta. Porque si te enseñan doctrina, tú tienes que desaprender para volver a aprender. Y para quitarte una idea que tu pastor te metió 10, 20 años. Para meternos eso. Amén. Laura Puga. Le pido un poquitito de respeto. Porque no está siendo guiada por el Espíritu, si eres cristiana. Sea prudente, deje de meter eso aquí. Ahí está un ejemplo de alguien que no es guiado por el Espíritu. Lea los comentarios. Perdóneme, hermana, pero se metió en este problema. Lea Romanos capítulo 14, mi hermana. Lea Romanos, mire, no se vaya a dormir este día sin leer Romanos capítulo 14 y el capítulo 13, que dice que si alguien es presidente es porque Dios así lo ha determinado. Y el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Eso es cosa, mire, son las cosas que a mi hermana Laura no le han enseñado en la iglesia. Romanos capítulo 13. Y el capítulo 14. Te van a servir, sierva. Perdóname que te ponga como ejemplo, pero te metiste aquí. Te amo mucho, Dios te bendiga. Pero tenemos que salir de ese espíritu que tenemos. No obedezcas. No obedezcas, porque la Biblia dice que el que practica el pecado, o sea, el que obedece, pecado es errar al blanco. El que erra al blanco, dice que el que practica el pecado es del diablo. No lo vuelvas a hacer. No te metas en una predicación para poner lo que estás poniendo ahí. Ten cuidado a quien obedeces. Ten cuidado a quien obedeces aquí en tu mente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, pero Romanos 14 dice que ¿quiénes somos nosotros para que juzguemos al criado ajeno? Y Romanos 13 dice, con mucho amor te lo digo, Romanos 13 dice que lo establecido, la ley son establecidas por Dios. Y quien se opone a lo establecido, a Dios resiste. Y no en vano, dice la Biblia, llevan la espada. Dios le da a cada nación al gobernador que se merece con un propósito. Con un propósito, porque todos los que sirven también son servidores de Dios y a Él le van a dar cuenta. Terminamos, estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fuimos injertados en el cuerpo de Cristo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que no se dejan gobernar por la ley del pecado y de la muerte. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, de ahí mi hermano, mi hermana, todos pecamos, todos fallamos. Se llaman debilidades, se llaman faltas. La Biblia dice la ira de Dios se revela contra los impíos, contra los que hacen impiedad. Pero Dios al que ama castiga y disciplina. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros andamos en la necedad siendo jalados por la carne, entonces viene una disciplina de parte de Dios. Pero Él no te condena, porque la ley mata, el Espíritu Santo vivifica. La ley te condena, el Espíritu Santo te dice levántate. Aquí no hemos terminado. El último round
ya está definido. Estamos en un pleito ya ganado. Porque la Biblia dice en Efesios y en Colosenses que nosotros ya estamos allá con Dios. No veamos lo que ven nuestros ojos. Caminemos por fe. Dios te bendiga. El deseo grande de mi corazón, que sea guiado por el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en tu vida. Dios te bendiga.